¿Recuerdas esa sensación cuando viste un auto en la carretera que te hizo detenerte y mirarlo fijamente, pero luego simplemente desapareció? La década de 1990 estuvo repleta de brillantez automovilística que, de alguna manera, se perdió en la confusión. Aunque todo el mundo recuerda el NSX y el Supra, hay todo un garaje lleno de joyas olvidadas que realmente se adelantaron a su tiempo. Hoy vamos a hacer un recuento de 10 coches olvidados de los años 90 que en realidad fueron brillantes. Y créeme, el número 1 te hará preguntarte cómo lo dejamos escapar. Pulsa el botón me gusta si recuerdas alguno de estos y suscríbete para no perderte más arqueología automotriz. Número 10. Isuzu Bay-Cross. En 1997, Isuzu hizo algo completamente loco. Tomaron un concept car que parecía sacado de una película de ciencia ficción y lo pusieron en producción. El Bay-Cross era tan radical, tan absolutamente extraño, que la gente no sabía qué pensar de él. Tenía revestimiento por todas partes. El interior parecía la cabina de un avión de combate. Y esas ruedas estaban envueltas en lo que Isuzu llamó titanio cerámico, lo cual parece inventado, pero no lo fue. Pero aquí está la cuestión. Debajo de todo ese estilo salvaje había una brillantez genuina. Esta no era solo una cara bonita. Bueno, en realidad no era una cara bonita en absoluto. Era más bien un rostro fascinante, de esos que no puedes dejar de mirar. El Bay-Cross venía con el revolucionario sistema de tracción en las 4 ruedas con torque a pedido de Isuzu, que básicamente era magia controlada por computadora para finales de los años 90. Podría predecir el deslizamiento de las ruedas antes de que ocurriera y ajustar la distribución de potencia en consecuencia. En 1997, cuando la mayoría de los automóviles todavía estaban descubriendo cómo hacer que los portavasos funcionaran correctamente, la suspensión era igualmente impresionante. Amortiguadores monotubo de la misma empresa que abasteció a los equipos de Fórmula 1, ángulos de aproximación y salida que avergonzarían a los crossovers modernos y que, de hecho, podrían respaldar su aspecto resistente. Los propietarios llevaron estas cosas a una experiencia de conducción espectacular y funcionaron de maravilla. El problema es que Isuzu solo fabricó unos 6,000 ejemplares en todo el mundo. Eran costosos de producir, con paneles de carrocería acabados a mano y esa transmisión compleja. Además, seamos honestos, el estilo era polarizador. O bien pensaste que era lo mejor del mundo o te preguntaste si alguien había dejado a un soldado en el microondas demasiado tiempo. Hoy en día, encontrar una cruz vía es como encontrar un unicornio muy angular y de estilo agresivo. Pero quienes los poseen son fanáticos de ellos. Porque Isuzu creó accidentalmente algo que se adelantó una década a su tiempo, un todoterreno verdaderamente capaz envuelto en un estilo de automóvil conceptual. Si lo lanzaran hoy, con nuestro apetito actual por crossovers raros, probablemente se vendería como loco. En aquel entonces, la gente simplemente no estaba preparada para ese nivel de rareza automovilística. Número 9. Mazda Millenia. En la década de 1990, Mazda atravesaba una crisis de identidad. Querían ascender en el mercado, competir con Lexus e Infiniti, tal vez incluso con los alemanes. Entonces crearon Amiti, una marca de lujo que en realidad nunca se lanzó, pero ya habían desarrollado el automóvil. Y en lugar de desperdiciarlo, le pusieron una insignia de masea y lo llamaron Milenio. Gran error. No porque fuera un mal coche, sino porque era demasiado bueno para llevar la marca masea. En 1995, el Milenio estuvo repleto de tecnología que no se generalizaría hasta la siguiente década. El modelo de gama alta tenía un V6 supercargado de ciclo Miller, un motor tan avanzado que la mayoría de los mecánicos no entendían cómo funcionaba. Se utilizó un ciclo de compresión único que mejoró la eficiencia mientras el supercargador mantenía la potencia. Básicamente, estaba tratando de darle la suavidad de un V8 con el ahorro de combustible de un motor de 4 cilindros. En 1995, cuando la gasolina costaba $1 el galón y a nadie le importaba la eficiencia. Pero espera, hay más. Los Milenios tenían paneles solares en el techo corredizo que alimentaban los ventiladores para mantener el interior fresco cuando estaba estacionado.
Tenía un sistema de navegación GPS cuando la mayoría de la gente todavía usa mapas de papel. La suspensión utilizaba algo llamado E-Link que eliminaba el problema del torque steer, que todavía afecta hoy en día a los coches con tracción delantera. Y el interior era precioso. Madera auténtica, cuero suave y un diseño que parecía más Audi que Mazda. La tragedia es que nadie sabía qué hacer con ello. Los concesionarios Mazda estaban acostumbrados a vender Miatas y 626 a familias jóvenes y universitarios. De repente, tenían este sedán de lujo de $35,000 que competía con los actores establecidos. Los clientes que querían un coche de lujo acudían a Lexus. Los clientes que querían un Mazda no podían permitirse el lujo de pagar milenios. Existía en esa extraña tierra de nadie donde era al mismo tiempo demasiado agradable y no lo suficientemente agradable. La producción finalizó en 2002 y el Millenia pasó al olvido, lo cual es una pena porque representaba todo lo que Mazda podía hacer cuando realmente lo intentaba. Ese motor de ciclo Mellor era brillante. La ventilación solar, recién ahora estamos viendo que esa tecnología está regresando. Los milenios fueron un vistazo a un futuro en el que Mazda sería una auténtica marca de lujo, un futuro que nunca sucedió. Hoy en día, puedes conseguir un Millenia usado por prácticamente nada y recibirás un coche que realmente se adelantó a su tiempo. Simplemente no esperes que nadie sepa lo que es. Número 8. Eagle Talon TSI AWD. El Eagle Talon podría ser el auto económico en rendimiento más olvidado de la década de 1990, lo cual es extraño porque básicamente era un Mitsubishi Eclipse en un programa de protección de testigos. El mismo coche, la misma fábrica en Illinois, los mismos motores. Pero mientras todo el mundo recuerda el Eclipse gracias en parte a una determinada franquicia cinematográfica sobre coches rápidos y gente furiosa, el Talon ha desaparecido de la memoria colectiva. Y es una pena, porque la versión TSI-AWD era un arma absoluta. Debajo del capó se encontraba un motor turboalimentado de 4 cilindros y 2.0L que generaba 195 caballos de fuerza. Hoy en día no parece mucho, pero en 1990 era una potencia considerable para un coupé compacto. Lo más importante es que venía con tracción total y transmisión manual. Tampoco se trataba de un sistema de tracción en las 4 ruedas para hacer compras. Podía entregar potencia como un coche de rally, lo que tenía sentido porque básicamente compartía su sistema de propulsión con el programa de rally de Mitsubishi. Aquí es donde se pone interesante. El Talon TSI-AWD era más rápido de 0 a 60 km/h que un BMW M3 de la misma época. Cuesta la mitad. Y con modificaciones básicas, un controlador de impulso, escape, tal vez una mejora en el intercooler, estas cosas funcionarían con superdeportivos. El potencial de ajuste era una locura. Ese motor 4G63 con bloque de hierro podía soportar cantidades ridículas de impulso. La gente conseguía sacarles 400, 500 e incluso 600 caballos de fuerza con suficiente dinero y determinación. Pero el Talon tenía un problema de imagen. Se vendió en concesionarios Eagle y nadie sabía que era Eagle. Fue un intento de Chrysler de hacer algo. Nadie estaba realmente seguro. La marca duró casi tanto como una efímera, llevándose consigo al Talon cuando murió en 1998. Mientras tanto, el Eclipse sobrevivió, tuvo un rediseño y se hizo famoso. El Talon quedó olvidado, lo cual es irónico porque muchos entusiastas en realidad preferían el estilo más sutil del Talon. Parecía agresivo sin ser ridículo. Hoy en día, encontrar un Talon TSI-AWD limpio es casi imposible. La mayoría fueron modificados, usados para carreras y envueltos alrededor de árboles por propietarios que descubrieron que 400 caballos de fuerza y la tecnología de seguridad de 1990 no se mezclan bien. Los pocos supervivientes son reinas de garaje impecables o coches de proyecto que apenas funcionan. Pero si puede encontrar uno, estará viendo una de las mejores ofertas en rendimiento de la década. Un coche que podría avergonzar a los Porsche por el precio de un Accord cargado. Lástima que nadie recuerda que existe. Número 7. Volkswagen Sedo. Se suponía que el Credo sería el sucesor del Escurco.
El nuevo coupé deportivo de Volkswagen para la década de 1990. Tenía todo a su favor. Un aspecto impresionante, tecnología avanzada y ese motor VR6 de ángulo estrecho que sonaba como ángeles cantando. Entonces, ¿por qué nadie lo recuerda? Porque Volkswagen logró ponerle un precio como el de un Porsche y al mismo tiempo ofrecer la confiabilidad Volkswagen, que a principios de los años 90 no era exactamente estelar. Pero lo cierto es que el curado estuvo brillante. El diseño ha envejecido mejor que casi cualquier coche de esa época. Es limpio, funcional y moderno incluso hoy en día. Ese alerón trasero de ajuste automático que se levanta a las 45 mph. No fue solo para aparentar. En realidad redujo la sustentación y mejoró la estabilidad a alta velocidad. La versión supercargada G60 tenía una potencia decente, pero la verdadera estrella fue el posterior VR6. Ese motor era un milagro del embalaje. 6 cilindros en espacio de 4, con un sonido que ponía celosos a los 6 cilindros en línea de BMW. El manejo también fue excepcional. Volkswagen le dio una sofisticada configuración de suspensión que podría avergonzar a autos deportivos mucho más caros. Las revistas de coches lo elogiaron. Lo llamaron uno de los coches de tracción delantera con mejor manejo jamás fabricado. El interior era típico de VW, sólido, bien construido y lleno de esa satisfactoria sensación de clic-clic al accionar los interruptores. Me pareció caro porque era caro. Y ese era el problema. Cuando adquiriste la opción de un curado VR6, ya estabas en territorio BMW. Y la mayoría de la gente, dada la posibilidad de elegir entre un Volkswagen y un BMW por el mismo precio, optaba por la marca. Las ventas fueron pésimas. VW vendió menos de 100.000 unidades en todo el mundo durante toda su trayectoria. En Estados Unidos, la situación fue incluso peor, unos 18.000 en total. A modo de comparación, Honda vendió más Civics en un mes. El curado murió en 1995, llevándose consigo las ambiciones de VW de convertirse en un coupé deportivo durante más de una década, lo cual es trágico porque realmente era un coche brillante. Ese motor VR6 se utilizó en todo tipo de vehículos, desde los Golf hasta los Passat. El diseño influyó en el estilo de VW durante años y, hoy en día, los curdos limpios se están volviendo seriamente coleccionables. Resulta que la gente finalmente se dio cuenta de lo que se perdió la primera vez. Un auténtico coche de conductor que lucía magnífico y sonaba aún mejor. Lástima que pasaron 25 años para que todo el mundo se diera cuenta. Número 6. Mercury XR4 Type. El Mecha XR4 podría ganar el premio al peor nombre en la historia del automóvil. Intenta decirlo 5 veces rápido. Intenta explicárselo a tus amigos. Sí, conduzco un Merkur. ¿Un qué? Merkur. MERKUR. ¿Eso es alemán? No, es un Ford. ¿Un Ford qué? Es complicado y fue complicado. El XR4T era en realidad un Ford Sierra XR4 y europeo traído a Estados Unidos bajo la extraña marca Merkur de Ford por algunas razones. Pensaron que los estadounidenses no comprarían un Ford deportivo, sino que podrían comprar un misterioso y deportivo coche europeo. Estaban equivocados. Pero accidentalmente importaron uno de los coches de alto rendimiento más subestimados de la década. Debajo de ese extraño alerón trasero biplano, sí, había 2 niveles. Tenía un motor turboalimentado de 4 cilindros y 2,3 litros que desarrollaba 175 caballos de fuerza. Las versiones posteriores obtuvieron 200. Tenía tracción trasera, suspensión independiente en todas partes y se manejaba como un auténtico sedán deportivo europeo porque lo era. En Europa, la Sierra competía con los BMW y ganaba campeonatos de turismos, etapas de rally, etc. La Sierra era un jugador. La versión estadounidense tiene toda esa bondad europea, además de algunos añadidos extraños. Ese alerón de 2 pisos, por ejemplo. Ford pensó que a los estadounidenses les encantaría. Los estadounidenses pensaron que parecía que alguien se había olvidado de quitar el soporte de transporte.
Pero si dejamos de lado las peculiaridades de estilo, tenemos un coche realmente capaz. Ese motor turbo estaba relacionado con el del Mustang As-Dio y respondía brillantemente a las modificaciones. El chasis estaba equilibrado y predecible y también era práctico. 4 puertas, maletero decente, asientos traseros reales. El problema fue que nadie sabía qué hacer con ello. El nombre era impronunciable. La marca era desconocida. El estilo era distintivo. Y los concesionarios Ford no tenían idea de cómo venderlos. Estaban acostumbrados a mover modelos F-150 y Taurus, no extravagantes sedanes deportivos europeos. Todo el experimento Mercury duró solo 4 años. De 1985 a 1989, las ventas totales del XR4 ET en Estados Unidos fueron de aproximadamente 42.000. Eso no es por año, es total. Hoy en día, la XR4T es un clásico de culto entre los que la conocen, que no son muchos. Pero si puede encontrar uno que no haya sido usado hasta el cansancio, está viendo un auténtico sedán deportivo europeo por unos pocos centavos de dólar. Simplemente prepárate para explicar de qué se trata una y otra vez para siempre. Número 5. Chrysler LHS. El Chrysler LHS fue parte de la revolución de la cabina adelantada de la compañía en la década de 1990. ¿Recuerdas el taxi hacia adelante? La gran idea de Chrysler fue empujar las ruedas hacia las esquinas y la cabina hacia adelante, creando un espacio interior enorme en un espacio relativamente compacto. Funcionó brillantemente. El LHS tenía niveles de limusina en cuanto a espacio para las piernas en la parte trasera en un paquete más corto que un Camry moderno, pero nadie habla más de eso porque, bueno, era un gran sedán Chrysler en los años 1990. No es exactamente un coche de colección, salvo que el LHS era genuinamente innovador. Ese diseño de cabina forjada no era solo una expresión de marketing. Cambió fundamentalmente la forma en que se empaquetaban los sedanes de gran tamaño. El interior era cavernoso. Los jugadores de 1,83 metros podrían sentarse detrás de otros de 1,83 metros con espacio de sobra. El baúl era enorme y no se parecía a ningún otro en la carretera. Esa forma aerodinámica y elegante fue ideada por Tom Gale, el mismo diseñador que creó el Viper. Se podía apreciar el parecido familiar si entrecerrabas los ojos. El quinto 6 de 3,5L era suave y potente, generando 214 caballos de fuerza en una época en la que muchos V8 luchaban por generar mucho más. La transmisión era una sofisticada automática de 4 velocidades con aprendizaje adaptativo. En realidad, ajustó los patrones de cambio en función de su estilo de conducción. La suspensión fue ajustada para las carreteras estadounidenses, lo que significa que era suave, pero el balanceo de la carrocería estaba bien controlado. No era un sedán deportivo, pero tampoco un barco. En el interior, Chrysler se lució. Cuero por todas partes, molduras de madera auténtica y un sistema de sonido de primera calidad. Incluso ofrecieron algo llamado AutoStack, un modo de cambio manual para la transmisión automática. En 1994, cuando la mayoría de los automóviles de lujo aún tenían palancas de cambios en la columna y asientos tipo banco, el LHS fue el intento de Chrysler de demostrar que podían construir un sedán de lujo de clase mundial. Y honestamente, lo lograron. Las revistas lo compararon favorablemente con el Lexus LS400. Era más espacioso, casi tan refinado y significativamente más barato. Pero el LHS sufrió las consecuencias de la reputación de Chrysler en los años 90. La calidad de construcción era variable. Algunos eran a prueba de balas. Otros pasaban más tiempo en el taller que en la carretera, y ese estilo elegante envejeció rápidamente. En 2001, parecía anticuado. Chrysler lo reemplazó con el 300M y más tarde con el 300C, que se convirtió en un éxito. Pero el LHS se olvidó, lo cual es una pena porque representaba a Chrysler en su faceta más ambiciosa. No estaban copiando a nadie. Estaban intentando algo realmente nuevo. Hoy en día, puedes comprar un buen LHS por menos que un Corolla usado y obtendrás un auto que realmente se adelantó a su tiempo.
Simplemente mantenga a mano la documentación de la garantía. Número 4. Subaru SVX. El Subaru SVX fue el gran proyecto de la compañía, su intento de construir un auténtico gran turismo que pudiera competir con los coupés europeos que costaban el doble. Fue diseñado por Judaro, el hombre que diseñó todo, desde el Golf original hasta el DeLorean. Tenía una cubierta de vidrio que parecía la de un avión de combate y estaba propulsado por un motor flat 6 de 3,3 L que era suave como la seda. Entonces, ¿por qué fracasó? Porque Subaru olvidó un detalle crucial. El tipo de personas que compran autos de $40,000 no compran en los concesionarios Subaru. ¿Pero qué coche era? Ese diseño de ventana dentro de ventana no era solo para aparentar. Permitió la dramática línea del techo y al mismo tiempo permitió pedir comida rápida sin abrir toda la puerta. El sistema de tracción total era sofisticado incluso para los estándares actuales, con distribución de par controlada por computadora y modos múltiples. Y ese motor, era el primer 6 cilindros de Subaru, y lo querían perfecto. Tenía 230 caballos de fuerza, una potencia considerable en 1991. El interior era puro lujo japonés de los años 90, cuero, gamuza y más botones que una nave espacial. Todo funcionaba con energía eléctrica. Los asientos tenían más ajustes que la mesa de un quiropráctico. Incluso había un reproductor de CD, que en 1991 era como tener un proyector de hologramas. Subaru le lanzó todo lo que tenía al SVX. Aquí eran estándar tecnologías que no aparecerían en los coches convencionales hasta una década después. La experiencia de conducción también fue única. No era un coche deportivo. Demasiado pesado para eso. Tampoco era un coche de lujo, demasiado firme. Existía en ese extraño punto medio donde era increíblemente capaz, pero no particularmente emocionante. La transmisión automática no ayudó. Subaru afirmó que no podían construir una transmisión manual lo suficientemente fuerte para ese torque. Los entusiastas afirmaron que Subaru estaba equivocado. De cualquier manera, la falta de manual significó que no hubo ventas para los entusiastas. El SVX duró solo 5 años, de 1991 a 1996. La producción total fue de alrededor de 25.000 en todo el mundo. En Estados Unidos, quizás 14.000. Para ponerlo en contexto, Toyota vendió más Camry en un mes. El SVX era demasiado caro, demasiado extraño y se vendía a través de concesionarios equivocados. Los concesionarios de Subaru estaban acostumbrados a vender autos prácticos a los profesores de Vermont, no autos de diseño italiano, a quien quiera que comprara autos de diseño italiano. Hoy en día, el SVX es una curiosidad. La mayoría de la gente nunca ha visto uno. Los que lo tienen lo recuerdan normalmente por esas ventanas, pero representa la máxima rareza de Subaru, un momento en el que lo intentan todo. Ese motor boxer de 6 cilindros se convirtió en la base de todos los Subaru de 6 cilindros desde entonces. El sistema de tracción total influyó en todos sus futuros coches deportivos. Puede que el SVX haya fracasado, pero hizo avanzar la tecnología de Subaru una década. No está mal para un coupé olvidado con ventanas extrañas. Número 3. Oldsmobile Aurora. El Aurora fue la última resistencia de Oldsmobile. Su intento de reinventarse para un nuevo siglo. No más techos de vinilo ni ruedas de alambre. Este iba a ser el luchador de Oldsmobile contra BMW. Comenzaron con una hoja de papel en blanco y crearon algo realmente especial. Luego le pusieron una insignia de Oldsmobile y todos lo ignoraron porque en 1995, las únicas personas que compraban Oldsmobiles recibían cheques de seguridad social. Pero la Aurora merecía algo mejor. Mucho mejor. Debajo de esa carrocería esbelta se encontraba una versión acortada del Northstar V8 de Cadillac. Exclusivo de la Aurora, generaba 250 caballos de fuerza y era suave como la mantequilla. La suspensión era sofisticada. Puntales MC Ferguson en la parte delantera y suspensión trasera independiente, ajustados para lograr un equilibrio perfecto entre comodidad y manejo. La estructura era increíblemente rígida.
Oldsmobile afirmó que era más rígido que los BMW contemporáneos. ¿Y sabéis qué? Probablemente lo fue. El diseño fue impresionante. Limpio, moderno y con el carácter justo para destacar. Sin cromo, sin imitación de madera, sin vinilo, nada. Por dentro, era igual de impresionante. El tablero de instrumentos parecía el que pertenecía a un concept car. Los asientos eran cómodos y brindaban buen apoyo. Todo parecía caro porque era caro. Oldsmobile gastó una fortuna en el desarrollo de la Aurora. Contrataron a ingenieros ex-BMW. Hicieron un análisis comparativo de los coches alemanes. Incluso consideraron no ponerle ninguna insignia de Oldsmobile. Eso podría haber ayudado porque el Aurora era un auténtico sedán deportivo de lujo atrapado en la marca equivocada. A las revistas les encantó y lo compararon favorablemente con el Lexus GS y el BMW Serie 5. Era más silencioso que el Lexus, se manejaba casi tan bien como el BMW y su precio era inferior al de ambos. Pero a nadie le importó. El tipo de personas que compraban sedanes de lujo importados no consideraban a Oldsmobile, y los compradores tradicionales de Oldsmobile pensaban que era demasiado radical. La producción se realizó desde 1995 hasta 2003, con un rediseño en 2001. Ninguna de las generaciones se vendió bien, lo cual es trágico porque el Aurora demostró que GM podía construir un sedán de lujo de clase mundial cuando lo intentó. Ese motor derivado de Northstar era a prueba de balas en la melodía Aurora. La calidad de construcción era excepcional y se conducía de manera brillante, segura, serena y sorprendentemente divertida cuando se la exigía. Hoy en día, las Auroras son básicamente inútiles. Puedes comprar uno bueno por menos que un Civic usado. Y deberías hacerlo porque obtienes el 90% de un BMW Serie 5 por el 10% del precio. Simplemente no esperes que nadie sepa lo que es. Oldsmobile murió en 2004, llevándose consigo el Aurora. Pero por un breve momento, construyeron algo realmente brillante. Un coche que demostró que las empresas estadounidenses podían competir con cualquiera. Lástima que nadie se dio cuenta hasta que fue demasiado tarde. Número 2. Renault Sport Spider. El Renault Sport Spider es el coche que no debería existir. En 1995, alguien en Renault aparentemente perdió la cabeza y decidió construir un auto de carreras apto para calle. Sin techo, sin ventanas. Originalmente ni siquiera había un parabrisas, solo un pequeño deflector. Era básicamente un coche de fórmula con matrículas. El hecho de que lo vendieran al público demuestra que los años 90 fueron una época salvaje en el mundo del automóvil. El concepto era pura locura. Tome un chasis de aluminio. Añade un cuerpo de fibra de vidrio que parece sacado de un videojuego. Incorpora un motor de 4 cilindros atmosférico de 2,0 L procedente del Megon. No le des ningún tipo de protección contra la intemperie. Póngale precio como un Porsche. ¿Qué podría salir mal? Todo. Y eso es lo que lo hizo brillante. El Spider solo pesa 930 kilogramos. Eso es alrededor de 2,50 libras. Un Miata moderno es 500 libras más pesado. Con 150 caballos de fuerza, no era exactamente potente, pero la potencia no era lo importante. Se trataba de una experiencia de conducción pura y sin filtros. Sin dirección asistida, sin ABS, sin control de tracción, sin radio. Diablos. Algunas versiones ni siquiera tenían calentador. Eran solo tú, la máquina y cualquier mal que el dios del clima te pusiera delante. El chasis era una obra de arte. Doble horquilla por todos lados, suspensión de varilla de empuje como un auténtico coche de carreras. La dirección era tan directa que parecía estar conectada directamente a tu cerebro. Los frenos podrían arrancarte la cara. Y el sonido. Imagínate estar dentro de una lata de café mientras alguien la golpea con un martillo. Esta es la experiencia del Renault Sport Spider. Era ruidoso, incómodo y absolutamente mágico. Renault sabía que era demasiado extremo para la mayoría de la gente, por lo que lo hizo aún más extremo creando una serie de carreras monomarca. Compra un Spider,
Consigue una licencia de carreras y compite los fines de semana. El coche de carretera era básicamente una homologación para la serie de carreras. Se construyeron un total de 1.800 unidades, de las cuales quizás una centena llegaron al Reino Unido con volante a la derecha. El resto se quedó en Europa continental, aterrorizando a los desprevenidos conductores de Porsche en las carreteras de montaña. El Spider duró solo 3 años, de 1996 a 1999. Era demasiado poco práctico, demasiado caro y demasiado francés para tener éxito en el mercado general, pero se convirtió en una leyenda entre los que lo conocían. Renault demostró lo que podía hacer cuando las consideraciones prácticas no importaban. Una expresión pura de alegría de conducir. Hoy en día, son increíblemente raros y cada vez más valiosos porque la gente finalmente se da cuenta de lo que Renault sabía desde siempre. A veces los mejores coches son aquellos que no tienen ningún sentido. Número 1. Lancia Delta Integra. El Lancia Delta Integra es el mejor automóvil cuya existencia nadie en Estados Unidos conoce, lo cual es criminal porque no es solo una joya olvidada. Es uno de los coches de competición más exitosos jamás construidos. 6 campeonatos mundiales de rally consecutivos, 46 victorias en el WRC, un récord de carreras que hace llorar a otros fabricantes, y lo vendieron al público con la mayoría de las piezas de carrera intactas. En la década de 1990, cualquiera podía entrar en un concesionario Lancia y comprar un arma de rally apenas domesticada. El Integra comenzó su vida como un humilde hatchback Delta. Lancia necesitaba un coche de rally del Grupo A, lo que significaba que tenían que vender versiones de carretera. Entonces, tomaron ese carrito de compras, le agregaron un motor turbo, una sofisticada tracción integral y una carrocería ensanchada que parecía esculpida por alguien a quien realmente le gustaban los ángulos. El resultado fue mágico. El tipo de magia que podría destruir superdeportivos de $1 millón en una carretera con curvas. En la década de 1990, el Integral había evolucionado hasta convertirse en la versión definitiva, el motor turboalimentado Evolution 2.2L que generaba 215 caballos de fuerza. Esto no parece mucho hoy en día, pero aquella cosa no pesaba nada. Y esa potencia pasaba por uno de los sistemas de tracción total más sofisticados jamás creados. 3 diferenciales. Distribución de par que se puede ajustar sobre la marcha. Una transmisión de 5 velocidades con relación cerrada que pasaba de una marcha a otra como si fuera un cerrojo de rifle. Pero los números no cuentan la historia. La Integral era sobre la sensación. La dirección estaba viva en tus manos. El turbo pateaba como una mula. El manejo se podía ajustar con el acelerador. Lo levanté y se metió. Se cortó la energía y se fue hacia un lado. Todo ello manteniendo niveles de agarre que desafiaban la física. Esto no fue solo rápido. Fue una experiencia atrapante de una manera que los coches modernos no pueden igualar. Cada viaje se sentía como una etapa especial. En su interior había pura función. Alcántara por todas partes. Asientos tipo butaca adecuados, indicadores para todo. Sin características de lujo porque el peso era el enemigo. Pero calidad de construcción. Típico italiano, lo que significa que de vez en cuando aparecían gremlins eléctricos sin ningún motivo. Pero el motor era a prueba de balas. La gente los adaptó a más de 400 caballos de fuerza y simplemente siguieron tirando. La tragedia es que Lancia nunca vendió oficialmente el Integral en Estados Unidos. Nos perdimos uno de los mejores coches de piloto jamás creados. Mientras nosotros comprábamos Geostorms, los europeos circulaban en coches de rally homologados para circular por carretera. El Integral finalmente murió en 1994 cuando Lancia se retiró del rally. En total se construyeron alrededor de 44.000, pero muchos se utilizaron intensamente y se guardaron rotos. Hoy en día, los valores integrales están en alza. Los modelos Clean Evolution cuestan 6 cifras porque la gente finalmente entiende lo que se perdió. Este no era un simple hot hatch. Fue la máxima expresión del recogimiento del Grupo A. Un coche que podría ganar el domingo y conducir hasta el trabajo el lunes.
El hecho de que esto haya quedado olvidado en la blasfemia automovilística estadounidense. El Lancia Daughter Integron no es solo un coche brillante y olvidado. Podría ser uno de los coches de mayor rendimiento jamás construido. Periodo. Y ahí lo tienes. Estos son 10 coches olvidados de la década de 1990 que en realidad fueron brillantes. Cada uno de ellos merecía algo más que el olvido, pero eso es lo que hace que buscarlos hoy en día sea tan gratificante. ¿Tenías alguno de estos? ¿Aún tienes uno escondido en tu garaje? Déjamelo saber en los comentarios a continuación. Y si disfrutaste de este viaje a través del cementerio automovilístico de los años 90, haz clic en el botón me gusta y suscríbete para obtener más información en profundidad sobre los automóviles que el tiempo olvidó. Gracias por mirar y nos vemos la próxima vez. Algunas camionetas familiares se vendieron tan mal que prácticamente desaparecieron de la existencia. Y no es una exageración. Desde los olvidados campos de tiro japoneses de los que se vendieron menos de 800 unidades hasta lujosas propiedades europeas que valen más que tu casa. En este video, exploraremos las 10 camionetas familiares más oscuras, abandonadas e increíblemente raras que han desaparecido de nuestras carreteras para siempre. Número 10. Chevrolet Aman. En 1958, Chevrolet creó una camioneta tan olvidable que la eliminaron después de solo un año. El imán fue el intento de Chevy de crear un vehículo familiar y económico. Pero había un problema. Parecía vergonzosamente barato. Mientras que los Ballard Wagons de lujo tenían 4 luces traseras y el elegante Impala tenía 6, el imán se las arreglaba con solo 2. 2 luces traseras solitarias. Así fue como supiste que compraste el modelo de especificación de pobreza. A pesar de ser una camioneta de tamaño completo que podía llevar cualquier motor de la línea de Chevy, incluidos los poderosos V8, el imán estaba condenado desde el principio. El modelo base venía con un motor de 6 cilindros en línea que producía una potencia modesta y el interior carecía prácticamente de todas las características de confort. Sin cromo, sin detalles sofisticados, solo transporte básico envuelto en ropa de camioneta. El departamento de marketing intentó presentarlo como un medio de transporte familiar sensato, pero los compradores no se dejaron engañar. De las casi 190.000 camionetas familiares que Chevrolet fabricó ese año, solo 16.000 eran de la marca Imán. Esto es menos del 10%. El mensaje fue claro. Los estadounidenses querían que sus camionetas tuvieran al menos un toque de estilo, no despojadas como una furgoneta de reparto. Lo que hace que el imán sea verdaderamente olvidado es la rapidez con la que desapareció. En 1959, Chevrolet hizo como si nunca hubiera existido y volcó toda la demanda restante en la ligeramente menos embarazosa línea del V. Hoy en día, encontrar un hombre es como encontrar una aguja en un pajar, si el pajar ya estaba quemado y la aguja estaba hecha de óxido. Esas 2 luces traseras que marcaban su bajo estatus son ahora, irónicamente, lo que lo convierte en uno de los wagons Chevrolet más raros jamás fabricados. Número 9. Studebaker Lark Wagon R. Studebaker tuvo una idea brillante en 1963. ¿Qué pasaría si el techo de tu camioneta pudiera abrirse? No solo un techo corredizo, sino toda la sección trasera, creando una enorme apertura para transportar carga alta. Lo llamaban el aire del carro, y era o genialidad o locura, probablemente ambas cosas. El techo corredizo fue una maravilla de ingeniería excesiva. Pesaba casi 100 libras y requería un sistema complejo de rieles, sellos y pestillos. Cuando funcionaba, se podían transportar refrigeradores, árboles o incluso pequeñas embarcaciones sin quitar el techo. Cuando no funcionaba, lo que ocurría a menudo, teníamos la piscina móvil más cara del mundo cada vez que llovía. Los ingenieros de Studebaker estaban tan orgullosos de su innovación que ignoraron algunos detalles cruciales, como asegurarse de que el techo sellara correctamente o que el mecanismo no se atascara después de unos meses de uso. Los primeros propietarios descubrieron rápidamente que el truco del Wagoner tenía un precio. Fugas de agua, ruido del viento y un techo que a veces decidía abrirse solo mientras conducía.
El mercado de los vehículos compactos estaba en pleno auge a principios de los años 1960 y Studebaker pensó que su techo corredizo les daría una ventaja. En lugar de ello, les concedió derechos de garantía. Mientras que competidores como los modelos Falcon y Corvair se vendieron en grandes cantidades, el Wagoneer tuvo dificultades para encontrar compradores dispuestos a apostar por una tecnología experimental. En 1966, Studebaker desapareció por completo del mercado estadounidense, llevándose consigo el Wagoneer. Se fabricaron menos de 10.000 unidades entre todos los años del modelo, y los sobrevivientes son increíblemente raros. La mayoría sucumbe al óxido acelerado por esas goteras perpetuas en el techo. Hoy en día, encontrar una camioneta con techo corredizo que funcione es como encontrar a pie grande. Teóricamente es posible, pero nadie se hace ilusiones. Número 8. Isuzu Impulse Wagonback. En 1991, Isuzu decidió que lo que Estados Unidos realmente necesitaba era un freno de rodaje japonés de alta tecnología que casi nadie pedía. Entra de nuevo el Impulse Wagon. Posiblemente la camioneta más rara de la que nunca hayas oído hablar. Con cifras de producción tan bajas que son casi teóricas. Este era un automóvil que existía más en la imaginación de Isuzu que en las carreteras reales. La parte trasera del vehículo estaba basada en el propio Impulse Coupe de segunda generación, un ejemplar raro que compartía plataforma con el Geostorm. Pero aunque el Storm se vendió en cantidades decentes, la versión de Isuzu era como el primo extraño del que nadie hablaba en las reuniones familiares. El Wagonback tomó este automóvil ya desconocido y lo hizo aún más desconocido al agregarle una escotilla de vidrio y ventanas laterales innovadoras que, bueno, nadie recuerda realmente qué era lo innovador en ellas. Debajo del capó se encontraba un motor de 4 cilindros con doble árbol de levas de 1,6 L que desarrollaba 130 caballos de fuerza, lo que no parece mucho hasta que te das cuenta de que el coche entero pesaba casi lo mismo que una motocicleta moderna. Para 1992, pasaron a un motor 1.8 de 8L con 140 caballos, pero ya era demasiado tarde. El daño ya estaba hecho, o mejor dicho, las ventas no. La verdadera tragedia es que la camioneta Impulse era en realidad un buen auto. Tenía suspensión ajustada por Lotus porque aparentemente Lotus no tenía nada mejor que hacer a principios de los 90 que ayudar a Isuzu con su camioneta que nadie compraba. Se manejaba de manera brillante, tenía un aspecto distintivo y ofrecía practicidad en un paquete compacto. Pero la red de concesionarios de Isuzu era más pequeña que una convención de cabinas telefónicas y la mayoría de los estadounidenses ni siquiera sabían que Isuzu fabricaba automóviles. Los números de producción son tan bajos que Isuzu probablemente perdió la cuenta. Algunos dicen que se importaron menos de 1.000 a los Estados Unidos. Otros dicen que es aún menos. Encontrar uno hoy en día es casi imposible. Y encontrar piezas para uno es realmente imposible. Es una pena, porque este vagón olvidado merecía algo mejor que convertirse en una nota a pie de página en la historia del automóvil que nadie se molesta en leer. Número 7. Lancia Beta HPE. Antes de que los Shooting Rex se pusieran de moda, juguetes caros para gente rica, Lancia los construía para gente un poco menos rica que disfrutaba de los problemas eléctricos. El Beta HPE, que significaba familiar de alto rendimiento, fue el intento de Lancia de crear un familiar deportivo práctico en 1975. El resultado fue hermoso, innovador y tan confiable como la política italiana. El HPE fue diseñado por Pininfarina, pero construido por Lancia, lo que es como tener a Gordon Ramsay escribiendo tu receta, pero dejar que tu tío borracho la cocine. El estilo era magnífico, con una línea de techo inclinada que parecía rápida, incluso cuando se averiaba en la carretera, lo que ocurría a menudo. Venía con motores que iban desde 1,6 a 2,0 L y más tarde incluso una versión supercargada llamada VX que generaba 135 caballos de fuerza y ruidos extraños. Pero la serie Beta tenía un oscuro secreto que destruiría la reputación de Lancia más rápido de lo que se puede decir óxido. Los coches se estaban disolviendo, no envejeciendo lentamente como los coches normales, sino disolviéndose activamente como el azúcar bajo la lluvia.
El problema fue tan grave que Lancia tuvo que recomprar miles de coches en el Reino Unido, creando cementerios de automóviles llenos de lancas autodestruibles. La imagen de estos cementerios de coches mató las ventas más rápido de lo que el óxido mató a los coches. El HP era realmente brillante cuando funcionaba. El interior era sofisticado, el manejo era magnífico y la practicidad de la carrocería familiar lo hacía perfecto para las familias italianas que necesitaban llevar tanto a sus hijos como a su amor platónico. Pero encontrar uno que no haya regresado a la tierra, de donde vino, es casi imposible. Solo se fabricaron 2.370 modelos VX, de los cuales solo 186 llegaron al Reino Unido antes de que Lancia se diera por vencido y abandonara el mercado por completo. Hoy en día, los supervivientes son tratados como objetos preciosos, escondidos en garajes con clima controlado y solo se conducen en días en que la humedad es inferior al 30%. El Beta HPI sigue siendo uno de los vagones más bellos jamás fabricados, lo que hace que su reputación de autodestrucción sea aún más trágica. Número 6. Camioneta Mitsubishi Diamante. Mitsubishi observó el mercado de camionetas de principios de los años 90 y pensó, ¿sabes qué? Estados Unidos necesita una camioneta japonesa de lujo cuya existencia nadie recuerde. Así nació el familiar Diamante en 1993. Un coche tan olvidable que hasta los concesionarios de Mitsubishi olvidaron que lo vendieron. El sedán Diamante tuvo bastante éxito, ofreciendo características cercanas al lujo a precios comunes. Naturalmente, Mitsubishi decidió fabricar una versión familiar que podrían comprar aproximadamente 7 personas. La camioneta venía con un V6 de 3.0L que producía 175 caballos de fuerza, lo cual era respetable para 1993, pero no exactamente emocionante. Fue como pedir helado de vainilla en una heladería exótica. El estilo intentó imitar a los familiares europeos, particularmente a los BMW, pero terminó pareciendo un auto de alquiler genérico estirado en Photoshop. No era feo, solo agresivamente anónimo. Podrías estacionar una camioneta Diamante en un estacionamiento lleno de gente y de alguna manera se volvería invisible, como un camuflaje automotriz diseñado por contadores. Lo que realmente mató al carro de Diamante fue el tiempo. En 1993, los estadounidenses ya se estaban enamorando de los SUV, y la idea de un auto familiar de lujo japonés parecía tan atractiva como la pizza de sushi. Mitsubishi también tuvo la presencia comercial de un fantasma, apenas publicitando la existencia de la camioneta. La mayoría de la gente ni siquiera sabía que existía hasta años después, cuando vieron uno en un depósito de chatarra y pensaron, vaya, no sabía que Mitsubishi fabricaba camionetas. Las cifras de ventas son más difíciles de encontrar que los propios coches, pero se estima que se vendieron menos de 5.000 vehículos Diamante en los Estados Unidos entre todos los años modelo. Hoy en día, han desaparecido casi por completo, absorbidos nuevamente por el éter automovilístico del que provenían. Encontrar uno es como ver un ovni, excepto que los ovnis probablemente tienen un mejor valor de reventa. Número 5. Citroën CX Safari. Si Allianz hubiera diseñado una camioneta en 1975, se vería exactamente como el Citroën CX Safari. Esta obra maestra francesa de rarezas tomó todo lo extraño del sedán CX y lo hizo más largo, más alto y, de alguna manera, aún más extraño. Era como una nave espacial que decidió volverse práctica. El CX Safari contaba con la famosa suspensión hidroneumática de Citroën, lo que significaba que el coche podía subir y bajar como una jirafa mecánica. Esto no fue solo un truco de fiesta. En realidad funcionó de maravilla, proporcionando un paseo en alfombra mágica que hizo que los demás vagones parecieran carros de caballos. El problema era explicarles a los mecánicos por qué su auto sangraba líquido verde y emitía ruidos como un robot moribundo. Todo en el CX Safari era diferente. El botón del freno, sí, el botón, estaba en el suelo. El volante tenía un solo radio. El tablero parecía diseñado por alguien que nunca había visto un auto antes, pero que tenía opiniones firmes sobre el futuro. Incluso abrir el capó requería leer el manual, suponiendo que pudieras leer francés y entender diagramas de ingeniería.
Pero cuando funcionó, y esto es crucial, cuando funcionó, el Sea Safari fue magnífico. Podía transportar enormes cantidades de carga, viajar a 160 km por hora con absoluta comodidad y no se parecía a ningún otro vehículo en la carretera. Los presidentes franceses utilizan versiones alargadas como coches oficiales, lo que habla de su calidad o explica mucho sobre la política francesa. El Safari nunca llegó oficialmente a América, lo que lo hace increíblemente raro en este lado del Atlántico. Incluso en Europa, encontrar uno que no haya quedado reducido a un montón de esferas hidráulicas y arrepentimiento es todo un reto. Las piezas escasean, los especialistas escasean aún más, y la voluntad de mantener un negocio en funcionamiento requiere un tipo especial de masoquismo. Sin embargo, para aquellos que lo entienden, el Sea Safari sigue siendo uno de los vehículos más innovadores jamás construidos. Número 4. Rover Montego Countryman. El Rover Montego tiene la distinción única de ser un automóvil que fracasó en varios países bajo diferentes nombres. Pero la versión familiar del Countryman fue un tipo especial de fracaso que requirió una verdadera dedicación a la mediocridad. En Gran Bretaña, el Montego fue el intento de Austin Rover de competir con Ford y Vauxhall en el mercado de automóviles familiares. La versión familiar, llamada optimistamente Countryman, estaba destinada a capturar el lucrativo mercado inmobiliario. Lo que en realidad lograron fue una reputación de calidad de construcción que hizo que el Leyland británico pareciera competente. Paneles, huecos por los que podía pasar la mano, sistemas eléctricos que funcionaban los martes alternos, motores que producían sonidos hasta entonces desconocidos para la ciencia mecánica. Pero el verdadero desastre llegó cuando alguien decidió exportarlo a la India. En 1993, Saponi Automobile se asoció con Rover para vender el Montego en India, incluida la versión familiar. Le pusieron un precio de 11 lakh rupias, que era aproximadamente el coste de una pequeña mansión. Para ponerlo en contexto, este era un mercado donde el automóvil promedio costaba un décimo de esa cantidad. Fue como intentar vender caviar en un banco de alimentos. El Montego Countryman para el mercado indio venía con características increíbles para la época. Dirección asistida, elevalunas eléctricos, aire acondicionado y motor turbodiésel. También vino con calidad de construcción británica trasplantada a las condiciones de ensamblaje de la India. El resultado fue un coche que era al mismo tiempo demasiado caro para los indios y demasiado poco fiable para cualquiera. En 1995, Sapani había vendido aproximadamente docenas de ellos antes de darse por vencido por completo. Hoy en día, encontrar un Montego Countryman en cualquier lugar es casi imposible. En la India, los pocos que se vendieron hace tiempo que fueron desguazados o abandonados. En el Reino Unido, la mayor parte han regresado a la tierra a través del proceso natural de oxidación. Sigue siendo uno de los ejemplos más raros de cómo fracasar en la fabricación de vagones en varios continentes simultáneamente. Número 3. Vagón Eagle Medallion. El Eagle Medallion tiene la distinción de ser un automóvil francés vendido por una empresa estadounidense que en realidad era propiedad de Chrysler, pero que estaba a punto de ser vendida a los franceses. Si esto suena confuso, intente comprender el automóvil en sí. El medallón era en realidad un Renault 21, pero en 1988, Renault había renunciado a Estados Unidos y vendió su red de concesionarios a Chrysler, que creó Eagle como marca por razones que probablemente tenían sentido para alguien. La versión familiar estaba destinada a atraer a los estadounidenses prácticos que querían la sofisticación europea. Lo que consiguieron fue un coche atrapado en la batalla por la custodia más complicada del mundo. La camioneta medallón era en realidad bastante moderna para 1988. Tenía un motor 2.22L que generaba 103 caballos de fuerza, lo cual no era mucho, pero era suficiente para mover su carrocería sorprendentemente liviana. Incluso podría adquirirse con un asiento de tercera fila opcional, lo que lo convierte en uno de los pocos vehículos compactos que pueden transportar 7 personas, suponiendo que éstas sean muy pequeñas y muy amigables. Pero la marca Eagle estaba condenada desde el principio. Los concesionarios no sabían cómo vender coches franceses a los estadounidenses. Las piezas vinieron de Francia cuando les pareció bien.
La garantía fue honrada por una empresa que estaba en proceso de ser vendida a otra empresa que no la quería. Comprar un medallón de águila fue como adoptar una mascota durante un divorcio. Nadie sabía realmente quién era el responsable. La producción duró exactamente un año antes de que Eagle pasara a vender el Mitsubishi con otra marca. Las cifras totales de ventas de este modelo se han perdido en la historia, probablemente a propósito. Hoy en día, encontrar un carro con medallón de águila es casi imposible. Y encontrar a alguien que recuerde su existencia es igualmente difícil. Sigue siendo un ejemplo perfecto de cómo la disfunción corporativa puede acabar incluso con un coche decente. Número 2. Peugeot 405 Station Wagon. La relación de Estados Unidos con Peugeot terminó mal en 1991, pero no antes de que intentaran un último intento desesperado por seguir siendo relevantes. La camioneta familiar 405 se ofreció solo por un año modelo, 1990. Esta podría ser la camioneta francesa más rara jamás vendida oficialmente en Estados Unidos. El sedán 405 fue en realidad un coche brillante, ganó el premio al coche europeo del año y se vendió bien en todas partes excepto en Estados Unidos. Naturalmente, Peugeot decidió que lo que salvaría sus operaciones en crisis en Estados Unidos era una versión familiar que unas 1.000 personas pudieran comprar. Se habían desviado unos 900 km. La camioneta 405 era hermosa, con ese discreto estilo francés. Como un profesor de filosofía que corre motos en secreto. Tenía un motor de 1,9L que desarrollaba 110 caballos de fuerza, lo que era adecuado para todo excepto para las expectativas americanas. El interior era cómodo y lógico, dos palabras que los estadounidenses rara vez asociaban con los coches franceses. Incluso se manejaba bien con esa famosa calidad de conducción de Peugeot que hacía que los caminos difíciles desaparecieran. Pero en 1990, la red de distribuidores de Peugeot en Estados Unidos era más pequeña que un monoambiente. La disponibilidad de piezas era teórica. Los mecánicos miraban el compartimiento del motor y de inmediato surgían misteriosas citas para almorzar. Comprar una camioneta 405 no era simplemente comprar un automóvil. Se trataba de aceptar un estilo de vida que implicaba explicar qué era un Peugeot y por qué se compraba uno. Las cifras de ventas sugieren que se vendieron menos de 1,45 unidades en Estados Unidos durante su único año de disponibilidad. En 1991, Peugeot abandonó por completo Estados Unidos, dejando a 405 propietarios de camionetas abandonados como sobrevivientes en una isla automotriz francesa. Hoy en día, encontrar uno es prácticamente imposible. La mayoría quedaron destrozados cuando las piezas no estuvieron disponibles. Otros fueron reconvertidos en gallineros y los pocos supervivientes están ocultos por propietarios que han aprendido a fabricar sus propias piezas. Es el vagón olvidado por excelencia. Un coche tan raro que la mayoría de la gente no cree que existió. Número 1. Cadillac CTS-V Wagon. He aquí una camioneta tan loca, tan innecesaria y tan brillante que Cadillac solo logró vender 514 de ellas en 4 años. El CTS-V Wagon, con sus 556 caballos de fuerza, era un dedo medio a la sensibilidad, un vehículo familiar que podía superar en velocidad a los Ferraris mientras transportaba palos de golf. Fue magnífico. Fue absurdo y casi nadie lo compró. La receta era bastante sencilla. Tome el sedán CTS-V, ya un lunático certificado con su PV8 de 6.2L supercargado, y agréguele una carrocería familiar. ¿Qué podría salir mal? Bueno, no pasó nada malo con el coche. Fue brillante. El problema fue tratar de explicar a los compradores de Cadillac por qué necesitaban una camioneta de 75,000 pesos que pudiera alcanzar 185 millas por hora, pero que tuviera suspensión magnética. Los vendedores llorarían. Puede recorrer Nürburgring más rápido que el BMW M5. A nadie le importó. Esto no era solo rápido para un vagón. Esto fue rápido. Periodo. 556 caballos de fuerza, 551 libras-pie de torque, de 0 a 60 en 3,9 segundos en una camioneta familiar con asientos de cuero y portón trasero eléctrico.
Fue como colocar un motor de cohete en tu sala de estar y llamarlo transporte familiar práctico. La transmisión manual de 6 velocidades disponible para aquellos que realmente querían confundir al ballet lo hizo aún más especial. La camioneta City SD se convirtió instantáneamente en un clásico de culto entre las 12 personas que entendieron lo que era. Todos los demás vieron una camioneta Cadillac y de inmediato pensaron en un director de funeraria, no en un arma de carreras. Cadillac intentó comercializarlo como la máxima expresión de tener el pastel y comérselo también. Pero los estadounidenses no estaban hambrientos de un pastel de $75,000 con forma de carro. La producción finalizó en 2014 con solo 514 unidades construidas en total. Eso no es un error tipográfico. 514 vagones en 4 años. Cadillac fabricó más Escalades en una semana típica. Hoy en día, estos vagones se están convirtiendo en objetos de colección cuyos precios suben más rápido de lo que acelera el propio coche, lo cual es mucho decir. La versión City SD representa el final de una era. La última vez que un fabricante estadounidense construyó un vagón solo porque podía obtener ganancias, al diablo. Es la camioneta de alto rendimiento más rara jamás vendida en Estados Unidos y probablemente la más olvidada teniendo en cuenta que la mayoría de la gente nunca supo de su existencia en primer lugar. Y eso es todo, amigos, entusiastas de los automóviles. Estas fueron las 10 camionetas familiares más olvidadas, abandonadas e increíblemente raras que han desaparecido de nuestras carreteras para siempre. No olvides suscribirte para no perderte futuras actualizaciones. Y aquí tenéis otro video que he seleccionado especialmente para vosotros. Nos vemos la próxima vez.